Camacho, César Camacho Quirós. El secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso. El secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Choifet Chemo. El gobernador del Estado de Puebla y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, licenciado Rafael Moreno Valle Rosas. El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, senador Emilio Gamboa Patrón. El coordinador del grupo parlamentario, el vocero nacional del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, senador Arturo Escobar y Vega. El coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, diputado Maldo Fabio Beltrones Rivera. La presidenta del Instituto Nacional de Evaluación de Educación, licenciada Silvia Merkel del Valle. El coordinador del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, senador Jorge Emilio González Martínez. El jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, maestro Aurelio Nuño Mayer. Saludamos con el mismo agrado a integrantes del Gabinete Legal y Ampliado y área staff del Gobierno de la República, a diputados y senadores, a miembros del Consejo Rector del Pacto por México, a integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a los representantes de los medios de comunicación. Todos ustedes sean bienvenidos. De la palabra el secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Choifet Chemo. Ciudadano presidente de la República, ciudadanos presidentes de las cámaras de diputados y senadores del Honorable Congreso de la Unión, distinguidos integrantes del Presidium, señoras y señores, esta semana, el sábado, se cumplen 200 años de que Morelos, en sus sentimientos de la nación, reclamara educación para todos los mexicanos. ¿Qué mejor manera de conmemorar este acontecimiento que con la promulgación de las reformas legales en materia educativa, las cuales nos ponen en el camino de hacer efectivo el anhelo del gran prócer insurgente? Fue don Valentín Gómez Farías el que en 1833 iniciara la primera gran reforma a la educación, la cual creó una escuela laica, pública y sobre todo de vanguardia para los tiempos en los que todavía dominaba la tradición lancasteriana que nos venía de la colonia. Posteriormente, Benito Juárez determinó que la instrucción era la primera base de la prosperidad de un pueblo, a la vez que el medio más seguro para hacer imposibles los abusos del poder. Todavía hoy recordamos su ley de 1861 para la instrucción pública en el Distrito Federal, en la que señalaba que la educación básica debía sustentarse en 4 asignaturas: el español, la matemática, la historia y la música. Al término de la Revolución de 1917, sacudió a México un poderoso impulso y emprendimos con peculiar intensidad y singular eficacia una tarea de reconstrucción educativa.
constituyendo el comienzo de acciones que no tenían precedente dentro de nuestra tradición académica y pedagógica. Auténtica hazaña educativa. Sin embargo, a pesar de los avances registrados en cobertura y el valioso aporte del Magisterio Nacional, nuestro país enfrenta graves rezagos cuya atención no puede ser aplazada. Para hacer frente a esta deuda histórica y para reafirmar el valor de la educación como un derecho superior de los niños, el presidente Enrique Peña Nieto y el Pacto por México lanzaron una reforma que establece que la educación debe fincarse en dos pilares: calidad y equidad. Para materializar el espíritu de la Carta Magna, resultaba necesario elaborar dos nuevos instrumentos normativos: la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y la Ley del Servicio Profesional Docente, así como realizar los cambios correspondientes en la Ley General de Educación. Tras el trabajo responsable, creativo, oportuno de los diputados y senadores del Congreso de la Unión, acompañados del Pacto por México, hoy el presidente de los mexicanos promulga las nuevas leyes y las reformas a la Ley General de Educación. Gracias al ánimo constructivo de todos, el proceso legislativo se completó en tiempo y bien. Por primera vez en México, la educación de calidad con equidad es una meta constitucional explícita. Calidad no es pensar en abstracto, es hacer efectivo que los alumnos tengan mejores maestros, que estén más tiempo en los planteles para que su formación sea más completa, que tengan acceso a alimentos sanos y nutritivos, que cuenten con mejores libros de texto y materiales educativos y que sus escuelas tengan instalaciones adecuadas y en buen estado. El maestro es el determinante más importante que incide sobre el logro académico de los alumnos. Por esta razón, y gracias a la reforma promovida por el presidente, la educación de nuestros escolares estará en manos de aquellos que demuestren ser los mejores para enseñar. Es momento de volver a abrir el camino a los grandes educadores de México. Solo a través de la evaluación podremos acentuar las fortalezas y remediar las debilidades de nuestros docentes y del sistema educativo nacional en su conjunto. Y lo hemos dicho, educar no es hacer un examen, es todo un proceso que debe tomar en cuenta el contexto y las circunstancias específicas de cada maestro. Al recuperar la rectoría y la función reguladora que le corresponde, el Estado mexicano asegurará y acelerará el cambio educativo. La promulgación de estas leyes no es, pues, un acto protocolario. Es la confirmación del compromiso del presidente de la República en el sentido de que la reforma es una tarea esencial para su gobierno y para el Estado mexicano. A partir de ahora, contamos con instrumentos que nos permitirán la transformación dinámica y constante del sistema educativo. Al instaurar la evaluación como uno de sus pilares, podremos identificar de manera periódica, ordenada y precisa cuáles son nuestras flaquezas, manteniendo siempre un ánimo de mejoramiento profesional. También la solidez de nuestros planes y programas garantizará que podamos contar con una adecuada inversión
que no estará sujeta a cambios de gobierno, sino en la información que nos provean instrumentos objetivos y transparentes. Con la reforma educativa sembramos una semilla que debemos cultivar con la acción diaria, para que en unos años contemos con la sombra de los frutos de un desarrollo nacional en el conocimiento. La promulgación de estas normas es apenas el inicio, insisto, es apenas el inicio del camino para hacer de la educación el motor de nuestro progreso. Estamos en la ruta correcta que señaló el presidente para hacer frente al lamentable rezago educativo del país. La próxima entrada en vigor de estas disposiciones nos permiten mirar el futuro con certeza, con entusiasmo, pues alcanzar el país que queremos gracias a la educación no es una quimera, sino una posibilidad que tenemos a la vista. Don Jaime Torres Bodet decía que México es la patria en obra, una patria que se hace a diario, con el quehacer colectivo y cotidiano, y que reclama de cada uno de nosotros voluntad para resolver nuestros propios problemas, y de todos convicción para hacerlo juntos. Muchas gracias. Enseguida interviene el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, licenciado Jesús Zambrano Grijalva. Muchas gracias. Muy buenos días todavía. Señor presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, amigos presidentes de los partidos Acción Nacional y Revolucionaria Institucional y representantes del Verde Ecologista, amigas y amigos integrantes del Presidium, del Gabinete y del Consejo Rector del Pacto por México. El día de hoy culmina una fase muy importante del proceso de reforma educativa que arrancamos en diciembre del año pasado, y también hoy iniciamos una nueva fase para lograr el propósito de elevar la calidad de nuestro sistema educativo nacional. Dijimos en ese entonces que México requería y requiere, por supuesto, de una verdadera revolución en este aspecto fundamental de nuestra vida nacional, con la convicción de que debía recuperarse la rectoría del Estado mexicano, misma que se perdió durante décadas al dejarla en manos de intereses ajenos a la educación, que deterioraron criminalmente la calidad de la misma. La responsabilidad fundamental, hay que decirlo con claridad, pues fue del Estado. A la sombra de ello se prohijaron muchos vicios y un sofisticado régimen de corrupción y de complicidades que no será fácil desmontar. Pero fue una decisión acertada iniciar este camino. Las 3 leyes que hoy se promulgan responden a esa necesidad para que, entre otros aspectos, tengamos maestros mejor preparados en constante proceso de profesionalización y actualización, para que haya estímulos a efecto de que los mejores maestros puedan ir a atender las escuelas de las zonas más olvidadas y más alejadas del país, para que haya
recursos que se inviertan para atender la alimentación básica de nuestros hijos y puedan estar en condiciones de aprender, y haya recursos para atender las necesidades infraestructurales de decenas de miles de escuelas en la educación básica, para que se den atención y recursos a las miles de escuelas de multigrado que están en el abandono o cerca del abandono total. Aquí es muy importante tomar muy en cuenta que la modificación de la fórmula del FAED anunciada por el presidente de la República hace unos días va a contribuir de una manera significativa para que haya justamente recursos para la atención de los estados y de las escuelas con mayor rezago y más abandonadas. Para que se atienda también al sistema de educación normal en todo el país, se rescate y modernice, que se respeten los derechos laborales y constitucionales de los trabajadores de la educación y dar la certeza de que nadie podrá ser despedido como resultado de los procesos evaluatorios mismos, que no serán estandarizados sino contextualizados. Que quede claro, pues, que no habrá un solo despido por esas evaluaciones. Es falso que la ley del servicio profesional docente tenga fines o propósitos punitivos o antilaborales. Para que las promociones por méritos se den por méritos y no por compadrazgos, como sucede hasta hoy en la mayoría de los casos. Que se refuerce el carácter gratuito de la educación pública, una educación en la que nadie está obligado a pagar por ningún servicio educativo, cualquiera que sea, y donde la autogestión servirá para eficientar el gasto público, jamás para privatizar ningún servicio educativo. Y también, pero no menos importante, una ley que establece que nadie que tenga que ver con actividades docentes o del sistema educativo recibirá percepciones, que nadie que no tenga que ver con actividades docentes o del sistema educativo recibirá percepciones a cargo del Estado. El pernicioso lastre de los comisionados, que se estima con cifras conservadoras andan alrededor de 100,000, se acabará en todo el país. Son leyes con un alto compromiso con el país, con los padres de familia y con nuestros hijos. Son leyes que recogieron, incluso a la letra, una gran cantidad de propuestas de sectores del magisterio, especialmente de la CENTE. Y por ello yo digo que no tienen razón los que insisten en señalar todo lo contrario a lo que contienen estas leyes que hoy se promulgarán. Y menos tienen razón al dejar sin clases durante semanas a millones de niñas y de niños en varios estados de la República. Y con ello no quiero decir que nos manifestemos en contra del derecho a manifestarse, menos en esta ciudad de libertades que es la capital de la República, pero es de libertades para todos, no para unos cuantos. La libertad de uno termina en donde empieza la libertad de los demás, y eso debe quedar muy claro entre nosotros. Qué lejos, a propósito de lo que estamos viendo hoy aquí en la capital de la República, qué lejos estamos de aquellos movimientos que, especialmente para quienes venimos de la izquierda de décadas, veíamos allá en los 80s, cuando se levantó la primera disidencia magisterial contra el cacicazgo de Jongitud, cuando los líderes magisteriales en todos los niveles se levantaban contra los maestros que no impartían clases, y no lo hacían porque estaban en complicidades, en ligas con los dirigentes sindicales de aquel entonces. Eran los maestros los que se indignaban y los que protestaban, los más responsables y los mejor preparados de nuestro país, que querían una mejora de la calidad de la educación. Ahora bien, y por último, todo este entramado legal que hoy se promulga es apenas el inicio de lo que nosotros identificaríamos como la verdadera revolución educativa, a la que concebimos a la educación
como el elemento y el instrumento indispensable e insustituible por antonomasia para lograr la movilidad social. Es el instrumento más democrático de todos con los que cuenta un Estado nacional y en particular el nuestro. Es necesario y urgente, pues, un nuevo modelo educativo nacional que resulte del concurso y del esfuerzo de los maestros en primer lugar, como aquí lo señalaba el secretario de Educación, Emilio Schweifert, que los maestros tendrán que ser el pilar fundamental para impulsar este nuevo modelo educativo nacional que habremos de iniciar de inmediato con el concurso también de especialistas de las universidades de nuestro país, bajo la conducción, por supuesto, de las autoridades del Estado mexicano, quienes serán, por obligación constitucional y legal, los principales responsables de conducir este proceso. Y desde luego contar, como se tiene previsto, y estaremos vigilantes de que así sea, con todo el apoyo presupuestal para que se haga realidad. Estamos, pues, ante el reto de superar positivamente la natural y entendible desconfianza y crisis de credibilidad que existe cuando resolvemos en las instituciones cosas que planteamos para el bien del país. Y ha sido así, y es así lamentablemente, porque todos los planes y programas anteriores o no han fructificado o han fracasado plenamente. Por ello, pues, con hechos y con absoluta responsabilidad lo podremos lograr. Es nuestra apuesta y son las convicciones leales y reales del Partido de la Revolución Democrática. Felicidades y muchas gracias. Corresponde el uso de la palabra al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, licenciado Gustavo Madero Muñoz. Señor Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, señores presidentes de la Cámara de Diputados, diputado Ricardo Anaya, de la Cámara de Senadores, senador Raúl Cervantes, secretario de Educación Pública Emilio Schweifert, presidentes de los partidos, legisladores, distinguidos invitados. En los esfuerzos de construcción plural y colectiva, siempre existirán elementos que satisfacen a unos y elementos que dejarán insatisfechos a otros de los propulsores. De hecho, el pacto mismo, los 95 acuerdos originales, los 11 compromisos del adendum y las reformas que ya se han aprobado representan un ambivalente resultado entre lo deseable y lo posible. Entre las propuestas, las visiones y las expectativas de cada uno de los diferentes actores y la capacidad de construir acuerdos mayoritarios para lograr su aprobación. Es una mezcla del impulso y la defensa de propuestas propias con el reconocimiento y la concesión ante las propuestas de los otros. El PAN sostiene su voluntad de seguir impulsando los cambios postergados que México necesita, pero nunca renunciaremos a nuestra demanda por elevar el calado y la amplitud de cada una de estas reformas. El PAN ha deliberado y ha establecido una posición institucional sobre este dilema y lo ha resuelto de una manera equilibrada y madura. Aspiramos a colaborar, a denunciar y a competir como una lógica responsable de un partido que, más allá de las circunstancias de estar en oposición, aspira permanentemente a ser fuerza política democratizadora y modernizadora de México. Por eso es importante reconocer y avalar siempre con generosidad los logros y los avances que se producen, al mismo tiempo que debemos de señalar los déficits y los pendientes que los subsisten. El PAN reconoce
en muchas de las partes sustantivas de las reformas educativas, al artículo 3º constitucional y a las 3 leyes reglamentarias. De hecho, nosotros creemos que el corazón de la reforma retoma una demanda histórica de elevar la calidad de la educación, de institucionalizar la evaluación docente obligatoria con consecuencias, consolidar el Instituto de Evaluación Educativa, que han sido parte de las propuestas y los programas de nuestro partido y de nuestros gobiernos. Sin embargo, el PAN seguirá impulsando los temas pendientes y no atendidos aún en estas reformas, como es el máximo de la transparencia y publicidad en los resultados de las evaluaciones de docentes y directivos, la revisión del modelo educativo, la revisión de la educación normal y el fortalecimiento de la democracia y la transparencia sindical. El Pacto por México es un instrumento que ha permitido a nuestro país entrar en la era de la democracia deliberativa, de la pluralidad política, la era que privilegia las coincidencias y que logra edificar un campo común de acción y de pensamiento para hacerlo mejor para todos, como bien lo dijeran nuestros fundadores. Para nuestro partido, hoy se da un importante avance en una lucha que comenzó desde nuestra fundación, continuó con nuestros legisladores y tiene su consolidación de los programas que propusieron la Alianza por la Calidad de la Educación hace apenas unos años. Esta reforma educativa es el primer resultado completo del Pacto por México. Acción Nacional lleva décadas apostándole por estas reformas. La calidad educativa es una demanda desde nuestra fundación y hoy estamos dando un gran paso para lograrlo. No es un logro de un solo actor, es un logro colegiado. De hecho, es un logro de todos los ciudadanos que han luchado con perseverancia por el anhelado deseo de contar con una mejor educación en nuestro país. Pero yo quiero resaltar el logro de todo el poder legislativo, que logró dirimir diferencias y consensó la mejor legislación posible en cada dictamen y que aguantó fuertes presiones externas al momento de la aprobación. Quiero aprovechar también para hacer un reconocimiento especial a todos los diputados, a todos los senadores que participaron y aprobaron estas importantes reformas. Ahora corresponderá al Poder Ejecutivo. Ahora el reto está en el Poder Ejecutivo llevar a cabo la instrumentación, la implementación de estos importantes cambios y llevarlos a todos los rincones de nuestro país. En Acción Nacional hemos apostado por la verdadera transformación del sistema educativo nacional. Hemos apostado por la transparencia, la evaluación, el desarrollo cultural y deportivo, la alimentación de los alumnos, la participación de los padres de familia y la calidad educativa. Denunciamos las prácticas antidemocráticas de quienes pretendían descarrilar este importante ejercicio de reformas. Nunca cedimos ante presiones, no premiamos a los profesionales del chantaje, ni les otorgamos incentivos a los vándalos. Y nunca dudamos en cumplir nuestra palabra y nuestros compromisos. El PAN quiere en este momento hacer un reconocimiento a los maestros, a los verdaderos maestros que todos los días en las aulas cumplen con la noble labor de enseñar y educar a nuestros hijos. Un aplauso y felicidades. Con esta actitud triple que consideramos de un partido responsable, de colaborar, denunciar y competir, seguiremos participando en este ejercicio de política moderna que es el Pacto por México, proponiendo y apoyando todo aquello que sabemos que es bueno para México, pero oponiéndonos y criticando aquellas salidas falsas, aquellos espejismos
y aquellas medidas que perjudiquen el desarrollo sostenible y vigoroso de nuestra economía y el bienestar de nuestras familias. Por eso, apoyamos con todo la reforma al artículo 3º constitucional, apoyamos la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley del Servicio Profesional Docente. Pero no apoyaremos que se le cobre el IVA a las colegiaturas que los padres de familia pagan con tanto esfuerzo y que es el principal instrumento de movilidad social. Muchas gracias. Sean tan amables de ocupar sus lugares. En uso de la palabra, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional y presidente del Consejo Rector del Pacto por México, doctor en Derecho, César Camacho Quirós. Señor Presidente de la República, señores presidentes de las mesas directivas de ambas cámaras del Congreso de la Unión, señoras, señores diputados y senadores, señores presidentes de los partidos políticos, compañeros del Consejo Rector del Pacto por México, señoras, señores integrantes del gabinete, respetados y queridos maestros. El anhelo por aprender se convirtió en garantía social. Con base en una robusta y ambiciosa disposición constitucional, en el siglo XX se fundaron escuelas, se formaron maestros, se repartieron libros, se editaron clásicos, se crearon escuelas normales y se hizo de la función educativa una misión de vida. Lo que Octavio Paz llamó un movimiento educativo que poseía un carácter orgánico. Durante todo este tiempo, el Estado mexicano, de la mano de sus maestros, completó una hazaña. Si, como lo sabemos todos, el nuestro es un gran país, en buena medida se lo debemos a los maestros de México. Nuestro siglo XX fue construido por mexicanos que contaron con más y mejores oportunidades educativas. No obstante, el mundo vive nuevas condiciones y nos ha impuesto renovados desafíos. La dinámica global plantea el reto de la competitividad y esta exige superar las metas de cobertura, ponderar la pertinencia de los contenidos, dignificar la vida profesional de los docentes, acompañarlos en el proceso de realización personal y familiar, capacitarlos en permanencia, fortalecer a las autoridades educativas, en pocas palabras, elevar la calidad de la educación pública. Desafíos que no pueden superarse sino con docentes y autoridades conscientes de su responsabilidad, ansiosos por desplegar conocimientos y creatividad, que lejos de amedrentarse por la competencia y la evaluación, se sepan diestros en el manejo de su grupo, capaces de mejorar, dispuestos a usar tecnologías y decididos a transferir su potencial transformador. La reforma ha sido el primer paso para crear una institución educadora capaz de sintonizar las aspiraciones de los estudiantes con las expectativas del conjunto social. Se trata de una reforma oportuna y trascendente, justo en el momento en el que el conocimiento es la principal fuente de crecimiento de la productividad y la riqueza, y en el que México cuenta con un envidiable bono demográfico. La educación había perdido fuerza como la gran vía de ascenso social, como motor del desarrollo y como igualador social. Quienes, como el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República, sabemos que la educación es lo único que realmente libera al hombre e iguala a las personas, promovimos esta reforma para que ahora la educación no solo redima, sino que ensanche oportunidades, que no solo conduzca al éxito material, sino a la realización personal,
que no solo consolide el compromiso social, sino que prepare a nuestros hijos para competir y para ganar, que no solo aporte valor, sino que promueva valores. Una reforma que mejora la calidad educativa y todavía más. Una reforma que habrá de transformar positivamente la vida de las personas, como dice el presidente Enrique Peña. Porque como anticipó Bolívar, educar es dar el paso hacia la libertad de las personas, la igualdad de la gente y la armonía de la sociedad. Con la promulgación de estas leyes secundarias, el poder público ofrece un resultado más. El Pacto por México da cuenta de un pendiente menos y suma un trazo adicional al nuevo perfil del Estado social y democrático de derecho que estamos fortaleciendo. El nuevo rostro de México comienza a emerger no como resultado de una sola de las reformas transformadoras, sino por la interacción que en su conjunto habrán de lograr en una red de relaciones sistemáticas y virtuosas. Por ejemplo, entre la reforma educativa que ahora se completa, que parte de la certeza de que la educación no es un gasto, sino la mejor inversión, y la previsión del paquete económico para destinar recursos a esta, una de las más importantes de las tareas del Estado. Esa visión de conjunto que los senadores y diputados federales han logrado mantener tan viva como el patriotismo con el que están legislando. Ese trabajo con el que están poniendo a México en movimiento, de suerte que se transforma sin dejar de ser el mismo y nos muestra que puede parecerse mucho más al país que hemos soñado. Eso que forma una manera de ser colectiva que nos hace no solo un país, sino una nación. Queda por delante superar las resistencias con medidas que las leyes prevén y sobre todo con los buenos resultados que den ejemplo de renovadas prácticas, que beneficien a los maestros de México y por ende a sus alumnos, los mexicanos de hoy y mañana. Es momento entonces de pasar de los buenos argumentos jurídicos a la eficaz ejecución de la política educativa, de persuadir a demostrar, de redactar la mejor ley posible a aplicar la ley de la mejor manera, de impartir educación de calidad para mejorar la calidad de vida. Hoy, la educación ha triunfado de la mano de la política concertadora, la política de la tolerancia, la política del respeto mutuo y de la colaboración. En una palabra, la política del Pacto por México. Para que viva México, para que viva mejor con educación de calidad. Felicidades a todos. Bueno, en este momento estamos presentándole esta promulgación de las 3 leyes reglamentarias al artículo 3 constitucional que se reformó. Continuamos. Licenciado Enrique Peña Nieto. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Quiero saludar y agradecer la presencia del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y por igual al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Saludar a los dirigentes de las distintas fuerzas políticas de nuestro país, a los señores coordinadores parlamentarios de distintas expresiones políticas, a los integrantes de la mesa de honor, a los señores integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de la República, a los señores integrantes del Consejo Rector del Pacto por México, saludar a senadoras y senadores, diputadas y diputados que participan en la Comisión de Educación de ambas cámaras, pero a todos, o a una parte de quienes han hecho posible la aprobación de las leyes que hoy habrán de promulgarse. Quiero también agradecer la presencia
y saludar al señor dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a través de él enviar un saludo afectuoso y de reconocimiento a todas las maestras y maestros de México que están comprometidos con la transformación, con el cambio y sobre todo con una educación de calidad por los niños y jóvenes del país. Quiero agradecer también la presencia del señor gobernador del Estado de Puebla y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, porque la tarea que habremos de asumir a partir de ahora, de esta promulgación de estos 3 ordenamientos legales, compromete el esfuerzo compartido del Gobierno de la República y de los gobiernos estatales para la instrumentación y ejecución de todas las políticas y programas que prevén estos ordenamientos. Muchas gracias al presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores por su presencia. Quiero saludar a dirigentes de distintas organizaciones que se han ocupado y han procurado precisamente o han hecho de su lucha una que haga posible que realmente se le preste una mayor atención a la educación del país. Una que permita realmente asegurar que el futuro de México se cifre o se sustente precisamente en la formación de capital humano, en la formación de nuestros niños y jóvenes, que les permita abrevar los conocimientos suficientes necesarios para hacerle frente a los retos de hoy y de mañana. Les saludo con respeto y agradezco su presencia. Señores servidores públicos, señores representantes de los medios de comunicación. Desde el 1 de diciembre, di a conocer a la sociedad mexicana que el Gobierno de la República emprendería una transformación de fondo para hacer realidad la educación de calidad en México. A fijar esta prioridad como una de las 5 grandes metas nacionales para esta administración, decidimos hacer frente a los rezagos educativos que han frenado el desarrollo del país. La trascendencia de lograr esta meta generó amplios consensos sociales y políticos, y fue así que se convirtió en la primera iniciativa de reforma constitucional que presentamos en el marco del Pacto por México. Por ello, aquí quiero expresar mi reconocimiento, una vez más, a la sensibilidad y compromiso de los integrantes del Pacto por México, que nos permitieron alcanzar los acuerdos necesarios para impulsar esta reforma que es fundamental para nuestros niños y jóvenes. De esta forma, la reforma educativa fue aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales en tan solo 2 meses, estableciendo el derecho humano a la educación de calidad para todos los mexicanos. A raíz de su publicación, la reforma constitucional requirió de sus leyes secundarias. En cumplimiento a este mandato, el 13 de agosto firmé la iniciativa que reforma la Ley General de Educación y las que crean la Ley General del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General de Servicio Profesional Docente, para su envío al Congreso de la Unión, el cual procedió a su análisis, revisión y dictamen. Con gran responsabilidad institucional y compromiso social, y no obstante la intensa presión de que fue objeto para desarrollar su trabajo, el Congreso de la Unión aprobó en sus cámaras el 21 y 22 de agosto las 2 primeras y respectivamente el 1 y 3 de septiembre la ley de servicio profesional docente. Así lo hicieron los legisladores con gran disposición al diálogo, escuchando a las partes involucradas y decidiendo, y esto es lo más importante, en favor del interés superior de la nación. Expreso mi mayor reconocimiento a las señoras y señores legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, por su firmeza y determinación en favor de la educación
de nuestros niños y jóvenes. Los mexicanos nos podemos sentir orgullosos de que nuestras instituciones democráticas responden a los intereses de la gran mayoría de nuestra población. Para concluir la etapa legislativa de esta importante reforma educativa, hoy tengo el honor de promulgar las leyes secundarias que habrán de hacer la realidad. En su conjunto, estas leyes tienen importantes beneficios que me gustaría enunciar de forma breve. Primero, reglas transparentes y claras que premian y reconocen el mérito. Las nuevas condiciones de ingreso al magisterio permitirán que quienes impartan clases a nuestros niños y jóvenes sean aquellos mexicanos que mejor se han preparado y tengan la capacidad para responder a las exigencias de un aprendizaje efectivo. Asimismo, se evitarán las prácticas indebidas que violan el principio de equidad, en detrimento de quienes tienen el mérito para acceder al magisterio y ascender profesionalmente en él. Segundo, nuevas oportunidades para el desarrollo profesional. La Ley General del Servicio Profesional Docente reconoce la importancia de elevar el desempeño docente a partir de estímulos y apoyos adecuados, así como mejores condiciones para impartir clases. La ley abre las posibilidades para que la profesión docente sea más relevante, atractiva y desafiante según los intereses y méritos de cada maestro, al permitir que quien destaque en su desempeño sea objeto de reconocimiento mediante movimientos laterales o estímulos económicos. Tercer beneficio. La reforma también establece obligaciones a las autoridades. Las nuevas leyes no solamente imponen obligaciones a los maestros o a quienes desean serlo, sino también a quienes ejercen funciones de autoridad. De esta forma, se establece que no se podrá acceder a una plaza o a una promoción sin demostrar las capacidades suficientes, y tampoco la autoridad podrá designar arbitrariamente a quien deba desempeñar estas funciones. Otra obligación que la autoridad adquiere es la creación del sistema de información y gestión educativa a fin de agilizar los trámites administrativos y que los maestros y quienes ocupan puestos de dirección o de supervisión dediquen mayor tiempo a sus labores con sus alumnos. Cuarto, fortalecimiento de las capacidades de gestión de la escuela y aseguramiento de la gratuidad. Las recientes reformas están plenamente inspiradas en la convicción de fortalecer la educación pública, laica y gratuita. Al dotar a la escuela de mayores capacidades de autonomía de gestión, la autoridad deberá proporcionarle recursos indispensables para la realización de sus funciones. Quinto beneficio, pleno respeto a los derechos laborales de los maestros. Los aspectos laborales contenidos en las nuevas disposiciones corresponden a condiciones indispensables para el logro de los propósitos eminentemente educativos de la reforma. La calidad de la educación se encuentra estrechamente ligada a la carrera profesional docente. Sin embargo, la Ley General del Servicio Profesional Docente respeta plenamente los derechos y estabilidad laboral de quienes ya trabajan en el sistema educativo nacional, facilitando su superación y reconociendo el valor de sus aportaciones a la sociedad. Los maestros de hoy que están en el servicio y sean evaluados mantendrán su plaza al tiempo que se establecen estándares de calidad para los de nuevo ingreso. Los niveles ya logrados por los maestros en carrera magisterial están plenamente protegidos. El sexto beneficio: imparcialidad, objetividad y transparencia de la evaluación. Se ha tenido el cuidado necesario
para que la evaluación sea regulada con toda atención y respeto a los derechos y obligaciones del docente. De manera especial, se tomaron en cuenta las voces del magisterio sobre la necesidad de contar con un sistema de evaluación que atienda a la gran diversidad de circunstancias que hay en las distintas regiones de nuestro país y que evidentemente son distintas unas de otras. La necesidad de que la evaluación sea justa, objetiva y transparente llevó a impulsar la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La principal función de la evaluación docente es la mejora de la práctica docente, a partir de un mejor conocimiento de las fortalezas y debilidades de cada maestro para apoyarlo en su desarrollo. El Instituto no solo dará lineamientos para la evaluación de los docentes, su tarea comprende la evaluación de todos los componentes, procesos y resultados del sistema educativo. Ello permitirá también identificar fallas y deficiencias en la organización y desempeño de la autoridad que deban ser subsanadas. Por todo lo anterior, la reforma educativa y sus leyes secundarias son en los hechos un paso fundamental para construir el México con educación de calidad al que aspiramos. Con la promulgación de estas leyes concluye el camino legislativo, pero apenas es el inicio de su instrumentación que permitirá al Estado reafirmar su rectoría en la educación. Hasta el día de hoy hemos logrado transformar nuestras leyes federales. A partir de mañana debe iniciar la transformación de la realidad en cada escuela y aula del país. Por ello comparto con ustedes cuál es la hoja de ruta para su instrumentación. En las siguientes semanas se emitirán los lineamientos que regirán la autogestión de las escuelas para mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y asegurar la participación activa de alumnos, maestros y padres de familia. En breve se instalará el Consejo Nacional de Participación Social, que involucrará a todas las partes del proceso educativo. También en las siguientes semanas se publicarán los lineamientos para el expendio y distribución de alimentos en las escuelas a fin de cuidar la salud y el sano desarrollo de nuestros niños y jóvenes. A fin de contar con información confiable para transformar el sistema educativo nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, lleva a cabo un censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica del país. Con base en él, se integrará el sistema de información y gestión educativa en todos los niveles educativos, que incluirá la información correspondiente a estructuras autorizadas, plantillas de personal de las escuelas y los datos de formación y trayectoria del personal. Dentro de los próximos 6 meses, las entidades federativas deberán adecuar su respectiva legislación educativa. En el ciclo escolar 2014-2015 se realizará el primer concurso de oposición de nuevo ingreso y se definirán los mecanismos de evaluación del personal en servicio, con la participación de la Secretaría de Educación Pública, autoridades locales y, por supuesto, el nuevo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Es por ello que invito a los maestros comprometidos del país a sumarse a la implementación de esta reforma y a que aporten sus conocimientos y experiencias para enriquecer los parámetros e indicadores que serán utilizados para la evaluación docente. Para 2014, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación propone 12,000 millones de pesos para incrementar el número de escuelas de tiempo completo y pasar de 6,700 a más de 15,000. Se ha propuesto también más de 13,000 millones de pesos
para el mantenimiento y dignificación de las escuelas del país. Todas esas acciones nos pondrán en el camino de la transformación educativa nacional, de la que estoy seguro los maestros serán parte fundamental. Quiero reconocer nuevamente la responsabilidad, la elevada vocación de servicio y el compromiso con México de los cientos de miles de maestros que hoy están en las aulas en este momento cumpliendo con nuestros niños y jóvenes. Invito al magisterio a que conozca el contenido real de la reforma y tenga la seguridad de que su trabajo está a salvo, que con esta reforma tendrán mayores oportunidades para crecer profesionalmente y sobre todo ser mejores profesores. Les hago una amplia convocatoria para hacer suya y llevar a la práctica esta reforma educativa en beneficio de la niñez y la juventud mexicanas. Convoca también a los padres de familia a que nos acompañen en este gran esfuerzo colectivo, a que sean parte de este proceso de cambio en la escuela de sus hijos. Los niños y jóvenes de México merecen nuestro mayor esfuerzo y nuestro total compromiso. Señoras y señores, hay quienes se preguntan por qué el gobierno de la República decidió empezar el proceso de transformaciones nacionales a partir de la educación y no por otros aspectos que pudieran requerir una atención más inmediata. Normalmente, los países atienden lo urgente, pero posponen lo verdaderamente importante. Desde el 1 de diciembre decidimos que ese no sería el caso de México, porque si hay algo verdaderamente trascendente e importante es ofrecer educación de calidad a nuestros niños y jóvenes. Si bien, y hay que reconocerlo, los frutos de la reforma educativa se empezarán a reflejar más claramente en los siguientes años, era importante iniciar desde ahora, porque en la educación está el futuro de México. Con esta convicción, instruyo al secretario de Educación Pública a seguir adelante en la instrumentación de la reforma educativa. Adicionalmente, en cumplimiento de los artículos transitorios de la Ley General de Educación, le instruyo proveer lo necesario para revisar el modelo educativo en su conjunto, incluyendo sus planes y programas, así como sus materiales y métodos educativos. Para ello, deberá iniciar un amplio ejercicio de consulta nacional y regional con maestros, pedagogos y expertos en la materia, a fin de orientar el nuevo modelo educativo para el país en los siguientes años. Igualmente, le instruyo iniciar a la brevedad el Plan Integral de Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento del Sistema de Normales Públicas que mandata la ley. A los señores gobernadores de las entidades federativas, al jefe de gobierno del Distrito Federal y a sus correspondientes secretarios de Educación Pública, les solicito su apoyo y colaboración para hacer realidad los cambios legales e institucionales necesarios a fin de que la reforma educativa sea una realidad en sus entidades. Lo que hoy estamos haciendo es sentar las bases para que México crezca con una visión de futuro, para lograr que en los próximos años el capital humano sea un factor decisivo para nuestro crecimiento y desarrollo. En la aplicación de la reforma educativa no habrá marcha atrás. Al contrario, tenemos que avanzar con mayor celeridad para garantizar el derecho de todos los niños y jóvenes a una educación de mayor calidad. Con el esfuerzo compartido de sociedad y gobierno, estamos ya en la ruta correcta y los mayores beneficiarios del cambio educativo serán los niños y jóvenes de México. Por ellos, por su calidad de vida y por su futuro,
sigamos trabajando para hacer real y efectiva la reforma educativa que es por México. Muchas gracias. Suplicamos a la distinguida asistencia en la sillería sean tan amables de ocupar su lugar. Enseguida, el presidente de la República firmará los 3 decretos promulgatorios de las leyes educativas. La Ley General de Educación La ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. y la Ley General del Servicio Profesional Docente. De esta manera es como el presidente Enrique Peña Nieto promulga las 3 leyes reglamentarias al artículo constitucional, al tercero, que se modificó, que se reformó en el tema educativo: la Ley General de Educación, la Ley del Instituto de Evaluación y también la Ley del Servicio Profesional Docente. Estas ya 3 leyes han sido firmadas, han sido promulgadas para que entren en vigor de acuerdo con su articulado transitorio. Escuchábamos pues hablar al secretario de Educación, también a los integrantes del Pacto por México. El PAN no dejó de manifestar su rechazo a la reforma en cuestión financiera. Habló ahí de las colegiaturas, que no están de acuerdo en el IVA en las colegiaturas, pero también el presidente ya después destacó en el tema educativo que generarán más autogestión de las escuelas, también aumentar la situación de alimentos en las mismas, se creará el sistema de información y gestión educativa. Los estados deben de homologar sus leyes a estas nuevas reformas y también en el 2014-2015 será el primer examen de oposición con base en estas nuevas leyes para los nuevos maestros empezar ese ciclo. Vamos ahora a continuar con esto. El gobernador de Hidalgo, José Francisco Olvera, entregó ayer su tercer informe de gobierno en el Congreso Estatal. Ahí se prevé,